Hola a todos, es una nota poder compartir un espacio más con ustedes. Aquí estamos en un ratico más de historias de científicos. Hoy vamos a conversar sobre un tema muy importante, muy interesante, que en la gran medida está obligatoriamente implícito en todos los seres humanos. Y hoy vamos a hablar sobre la mente. Hoy vamos a hablar sobre la ciencia de la mente. Cómo la psicología es una rama, es una ciencia, un estudio que se encarga de analizar al ser humano, sus comportamientos, sus acciones, sus pensamientos y todo lo que está inmerso en él. Es muy importante y este episodio quiero una especial reflexión sobre cómo la mente humana trabaja de maneras muy versátiles y se adapta a diferentes condiciones todo el tiempo. Y frente a esta situación que estamos viviendo, frente a la pandemia que estamos afrontando, quiero que hablemos sobre las crisis y cómo desde el autoanálisis, cómo desde reconocer algunos patrones, comportamientos o conceptos, podemos empezar a conocernos un poco mejor. Y a la hora de conocernos un poco mejor, vamos a poder expresar y desarrollar muchísimas cosas. Ustedes estarán ahí al otro lado escuchando y pensando, listo, pero ¿qué tiene que ver esto con tecnología, con innovación, con ciencia? Pues tiene que ver todo, porque es que el ser humano es el principio de todo. Y si queremos analizar o entender a un usuario, a un consumidor, a un futuro cliente, a una persona con la que queramos trabajar o incluso a nosotros mismos, tenemos que hacer un alto en el camino, tenemos que leer un montón de conceptos que tenemos sobre nosotros mismos y comenzar a comprender cómo funciona todo. Por eso, hoy en Historias de Científicos vamos a hablar sobre la ciencia de la mente. Y para eso tenemos una súper invitada especial, una gran amiga mía que conozco hace muchísimos años. Ella es psicóloga, es terapeuta. Con ustedes, nada más y nada menos que Sara Jaramillo. Sara, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo va todo? Bien, fluyendo con ¿Cómo va? toda la situación. Qué bueno, ¿cómo va tu cuarentena? Bien, aislada, estoy trabajando desde casa y ya, como muy al pendiente de todos los procesos. Súper bien. Sara, vamos al grano. Arranquemos con algo muy simple y es que a mí me gusta que siempre todos los procesos que trabajemos acá para que todas las personas, para todos nuestros escuchas y nuestros oyentes puedan conectarse un poco más de lleno. Es que a mí me gusta que todo lo trabajemos en términos coloquiales, que todo el mundo pueda entender, porque la ciencia Va. es tanto para el doctor como para el niño de quinto de primaria que está empezando. Entonces, arranquemos por algo súper básico, pero que puede ser muy complejo, que es la psicología. Bueno, la psicología se puede especificar desde muchas posturas, ¿cierto? Sin embargo, es el estudio y el análisis y el acercamiento a los seres humanos como tal, desde posiciones quizás muy positivistas, muy desde la ciencia, también muy desde el análisis, pero siempre buscando indagar en el ser humano y en su comprensión de sus comportamientos, de sus emociones, de sus pensamientos, en el por qué y el para qué de lo que somos. Exacto. Y es que yo buscando, porque obviamente me tengo que enterar un poquitico de todos los temas, porque yo no soy experto en todas las áreas del conocimiento, etimológicamente hablando, psicología se divide en dos conceptos, psique y logos. Logos es muy sencillo, que es estudio o tratado, ¿cierto? Pero psique es una palabra muy bonita, psique significa alma. Sara, ustedes estudian el alma de las personas. Para ustedes como psicólogos, ¿qué es la psique? El alma de las personas, como tú lo acabas de decir, yo vivo enamorada de este concepto, me encanta mucho poder acercarme eh, y dar una mirada auténtica y genuina de lo que es el alma de las personas y cómo a través de ella se manifiesta todo lo que somos. Exacto. Sara, y para ustedes como psicólogos, ¿cómo se enfrentan a la tarea de estudiar el alma de una persona?
cómo se enfrentan a la tarea de conocer cómo es una persona realmente en su composición más pura y sin capas. ¿Cómo hacen esta labor? Es un reto y bien se puede desempeñar desde los diferentes campos de la psicología. Entonces, se puede trabajar desde el área organizacional, educativo, en mi caso es el clínico y el acompañamiento psicoterapéutico a diferentes poblaciones. Yo trabajo con adultos, con niños, con jóvenes y con parejas y familias. Eh, para mí, el escenario clínico es donde puedo acercarme y conversar de una manera muy auténtica con, con las personas que atiendo. Y creo que todos como seres humanos tenemos la capacidad de indagar en el alma de las personas que nos rodean y, y acompañarnos. ¿Qué tan, ¿Qué tan complejo es este proceso de empezar a tener un acercamiento con una persona que en la gran mayoría de los casos, por no decir el 100% de los casos, es un desconocido, a que esa persona desnude el alma y empiece a permitir que trabajes con ella y empieces a encontrar puntos objetivos y concretos que te puedan ayudar a que esa persona trabaje en esos factores que tienen que mejorar o que tienen que cambiar? En la práctica clínica, generalmente las personas llegan o llegamos, porque yo también soy consultante, yo también tengo psicoterapeuta, eh, al principio con una resistencia, ¿sí? Con una desconfianza, quizás con muchos tabús y con muchos mitos que se han tejido a través de la psicología. Ese cuento de que la psicología es solo para locos y que ir al psicólogo es solo para las personas que están locas. Pero en medio de la conversación, del encuentro, del contacto, se puede ir generando un espacio lo suficientemente seguro como para que las personas no teman y revelen lo que son y cómo son desde una posición objetiva, porque es que el escenario clínico no es un lugar para fingir ni para no es un lugar que te exija como tener cierto comportamiento o actuar de cierta forma particular, sino que es un escenario para uno poder ser, simplemente, y para tramitar o gestionar la situación que lo lleva a uno a estar en ese lugar. A mí me gusta ir haciendo durante toda la conversación varias aclaraciones con cosas que todos nuestros invitados nos van contando. Y me gusta mucho un factor que tocas al decir que ir al psicólogo no solo es para los que están locos. ¿Tú consideras que todos deberíamos tener este proceso de acompañamiento y este proceso de terapia con un experto? Sin ánimos de generalizar, porque quizás hay muchas personas que pueden encontrar respuestas mediante otros escenarios, creo que el acompañamiento psicológico es un espacio que sin duda trae muchos beneficios y que la mayoría de las personas podrían aprovechar, ¿cierto? Lo más difícil es comenzar a ir, porque como dije hace un momentico, esto implica asumir un montón de resistencias, incluso de miedo y de prejuicios y de juicios que se hace alrededor de. Exacto. ¿Qué otro tipo de espacios? Cuando nos mencionas que hay personas que pueden encontrar otro tipo de espacios para no sustituir, pero que también pueden generar este mismo ejercicio con ellos, ¿a qué tipo de espacios te refieres? Exacto, creo que lo dices de una manera muy apropiada porque no se trata de sustituir la atención psicológica, sino de que hay personas que quizás encuentran respuestas a las preguntas, a los eventos o a las sensaciones o pensamientos que necesitan tramitar a través de otras dimensiones, por ejemplo, atendiendo su dimensión espiritual, o tienen un grupo, un factor protector muy grande, con buenos amigos, con buena familia que está ahí muy al pendiente al cuidado, o incluso son personas que
por sí misma han desarrollado muy buena capacidad de autoobservación e introspección. Sin embargo, yo me atrevería a decir que es muy útil la mirada del otro, ¿cierto? Y la lectura del otro, porque la psicología también es ese acompañamiento, quizás a veces un poco confrontativo, pero necesario para darse cuenta de cosas que uno generalmente no vería. Sara, y al decir esta mirada del otro, ¿qué pasa cuando ese otro no es un psicólogo, no es un experto en el área, sino que es alguien que empieza o a escucharte o a darte consejos? ¿Consideras que puede ser también peligroso que una persona que no esté totalmente, voy a decirlo en un término un poquito más práctico, que no esté entrenada en el conocimiento de la mente humana, puede dar consejos? ¿Esto no podría alterar también a la persona que está haciéndole este llamado, esta búsqueda? Vale. Acá creo que es muy pertinente hacer una aclaración, y es que los psicólogos no damos consejos. Este es un Exacto. mito más. Entonces, los psicólogos, si bien podemos dar una recomendación o una sugerencia como profesionales, no estamos como en la autonomía de dar consejos a las personas, porque el proceso se trata más bien de que las personas encuentren sus propias respuestas y elaboren como sus propios significados. ¿Esto cómo se hace? A través de diferentes técnicas o herramientas. Pero volviendo como a la pregunta que me haces, Hernán, y es que si puede ser peligroso, sí, puede ser peligroso, sin ánimos de nuevo de generalizar, pero pues de eso se tratan los consejos también. Uno debe tener la capacidad de discernir si los toma o no, y entendiendo que la persona que da el consejo, la mayoría de las veces lo hace con la mejor intención y con todo el cariño, pero es uno quien debe asumir las consecuencias de tomar ese consejo o no. Entonces, en esa medida sí hay un riesgo, pero como todo en la vida. Igual es que es un concepto muy complejo, y cuando me refería a esta parte de dar consejos es que muchas veces pasa que alguien desde una perspectiva, una situación, una posición totalmente diferente a la de uno, al darte un consejo, un aviso, una recomendación, obviamente lo va a estar tomando y pensando desde lo que sabe, lo que ha vivido y lo que conoce. Entonces, es por ejemplo, yo te digo, no, Sara, es que si tú brincas de un tercer piso no te va a pasar nada, porque yo brinqué y no me pasó nada, pero yo tengo unas condiciones y unas características y unos pensamientos y unas formas de ser muy diferentes a las tuyas, ¿cierto? Claro. Entonces, yo creo que también todos estos procesos de construcciones sociales y personales que van generando esa individualidad de las personas también obligan a que uno tiene que, como lo dices tú, discernir muy bien entre un consejo y cuando uno hace esos dos procesos de introspección, ¿cierto? Claro. Y ahí quiero que toquemos un concepto muy interesante que me parece de vital importancia, Sara, que es la introspección. Bueno, eh, yo la definiría como la capacidad de mirarse adentro, de reflexionar de una manera autónoma sobre los procesos que hay en el interior de uno. Autogestionarse, autorregularse y analizarse. Tener también apertura y disposición para llevar a cabo todo eso, y no pasar la vida de una forma muy campante, como dicen por ahí, sino que detenerse y mirar qué está pasándome, si estoy cambiando, si no estoy cambiando, cómo estoy asumiendo mis procesos, cómo estoy gestionando mis emociones o mis pensamientos. Y sabes que yo creo que esa es de las actividades más difíciles que puede tener uno en la vida, porque a uno le dicen despeje 4 variables y uno las hace. Las matemáticas son perfectas. O haga un mueble, uno lo hace. Pero cuando uno le dicen, por ejemplo, hay un ejercicio que yo creo que a todo el mundo lo corcha. Diga 3 cosas buenas y 3 cosas malas de usted. Cuando uno tiene que hablar de uno mismo, cuando uno tiene que pensar en uno mismo, se vuelve un bucle y se vuelve muy difícil. ¿Por qué para todos es tan difícil mirarnos o mirar hacia adentro y empezar a evaluarnos?
porque probablemente nos vamos a encontrar con dimensiones que son difíciles de reconocer. Mirar hacia adentro también implica reconocer el dolor, el sufrimiento, la rabia, quizás experiencias difíciles, y eso es un reto para cualquiera. Ir a terapia, yo creo que es cosa de valientes, porque es que también es hacerse responsable y hacerse cargo de un montón de cosas, y es un proceso difícil. Entonces es como de ahí. Sara, y en pues estamos afrontando una situación que para la gran mayoría de la población mundial es nueva. O sea, creo que es mínima la cantidad de personas que han vivido en otra oportunidad una pandemia. Pues fue hace más de 100 años, si no estoy mal. Sí. ¿Cómo es este proceso de uno estar tanto tiempo con uno mismo y empezar a descubrir cosas de uno? Yo creo que este proceso cada persona lo vive de forma diferente, desde sus habilidades y sus herramientas. Acá podemos hablar, por ejemplo, de unos factores de riesgo que he notado a través de los consultantes a los que acompaño, o incluso de amigos que me cuentan cómo están, y es que se ha consumido mucho más licor, tabaco, sustancias psicoactivas. En estos días estaba conversando con un amigo y me decía como, es que no he sido capaz de dejar de fumar, estoy fumando muchísimo. Y después hablé con una amiga y me dijo lo mismo. Entonces se están precipitando muchas conductas porque quizás no tenemos unas herramientas y nadie estaba preparado para asumir esta contingencia que estamos viviendo. Sara, pero entonces eso nos hace pensar y plantear la idea de que estamos tan acostumbrados a un mundo en el que constantemente estamos interrelacionándonos y compartiendo con otros, que nunca sacamos tiempo para realmente pensar y revisar hacia adentro, y nos está dando ansiedad este factor de estar tanto tiempo con nosotros mismos. Sí, yo creo que esto es algo en lo que nos debemos ocupar. Nunca nos atendemos, siempre estamos en función de atender un montón de cosas: el trabajo, la universidad, la familia, los amigos, la pareja, pero rara vez nos ocupamos de nosotros mismos. Entonces, cuando necesariamente nos tenemos que ocupar de nosotros mismos, esto se vuelve súper complejo porque no sabemos cómo y no tenemos las herramientas para hacerlo. Por ejemplo, ¿qué tipo de herramientas consideras que una persona puede autogestionarse para ocuparse o empezar a tratar ciertos elementos que tiene en su vida? A través de mi práctica psicoterapéutica he descubierto que, especialmente en esta época, es necesario devolverse a lo simple. Hace unos días me decía una consultante que no tenía tiempo para nada porque su carga laboral aumentó, tenía muchas cosas en la universidad y no tenía tiempo para ella, pero que igual trataba de hacer cosas para ella. Le pregunto que cómo disponía de este tiempo, y me dice que haciendo lo mismo que está haciendo todo el día, que es estudiar y trabajar al frente de una pantalla, su tiempo de ocio también lo dedica al frente de una pantalla, viendo videos, viendo series. Y no significa que esté mal, pero la pregunta acá es por los excesos. Nunca estamos despegados del celular, nunca nos permitimos apagarlo un rato y conectarnos con otras cosas, incluso con otras personas o con nosotros mismos. Por eso digo que volver a lo simple puede ser una de las respuestas o una de las pistas. Coger un lápiz y escribir, o pintar, o bailar, o jugar. A través del arte, por ejemplo, de hacer dibujos, de hacer mandalas, de pintar, de lo que cada persona sienta como afinidad, se pueden potencializar muchas habilidades y destrezas. También podemos promover muchas funciones cognitivas y socioafectivas.
Y además esto es muy importante porque esto nos permite expresar o gestionar sentimientos o emociones que no podemos verbalizar porque muchas veces no sabemos cómo o no tenemos con quién. Totalmente. Y es que, pues en mi caso tan siquiera, pues yo soy diseñador, para mí las manifestaciones artísticas o todas las construcciones o desarrollos que uno puede generar con los que pueda expresar o manifestar, así sea el estado de ánimo, así sea que simplemente te transporten a otro lugar, ayudan demasiado. Pues tan siquiera en mi caso, que obviamente, pues al igual que todos también me encuentro en un aislamiento, hago un proceso de sentarme a dibujar, a desconectarme un ratico, porque es que yo creo que estamos muy abrumados por la tecnología, ¿cierto? Creo que hay una demanda y una oferta grandísima de muchos Black Mirrors, como la serie de televisión, de muchas pantallas, de mucha información, y esto empieza a afectarnos, ¿cierto? ¿Cómo es todo este Exacto. proceso de uno empezar a ser consciente y a decir, hey, voy a pararle o bajarle un poquito a la televisión, al celular, a la pantalla? ¿Qué nos puedes recomendar frente a esto? Sí, es que como tú dices, estamos sobresaturados de un montón de elementos que si bien en este momento son imprescindibles para desarrollar muchas tareas, eh, también nos deberíamos dar un ratico de desconexión. Yo creo que acá es muy importante la gestión del tiempo y cómo podemos sacar algunos espacios en la semana. Nos programamos y pensamos espacios que sean para el ocio, pero que sean por fuera de la pantalla, por fuera de los juegos o de las series o de las lecturas, que también son muy provechosas hacerlas en el celular o en el computador, pero es buscar alternativas que nos permitan desconectarnos de todas estas herramientas y conectarnos con otras actividades que a su vez nos permitirán conectarnos con nosotros mismos. Y me parece totalmente pertinente que hagas esta relación y quiero que todas las personas que nos están escuchando sean muy conscientes de eso. Uno tiene que hacer una gestión del tiempo muy valiosa porque listo, cuando voy a poner en términos de normalidad, cuando estábamos en la normalidad y podíamos salir, ir a la universidad o ir al trabajo o salir con amigos, pues teníamos una programación y sabíamos que si teníamos clase los martes de 8 a 10 y después teníamos hueco y podíamos ir al gimnasio, pues este es un espacio para que también lo apliquemos. Yo sé y somos conscientes todos que la carga se ha duplicado en muchos casos, que la virtualidad hace que se vuelvan más complejos algunos escenarios, pero esto no nos puede obligar a que delimitemos nuestra vida o a nuestro trabajo o a nuestra formación, porque siempre tenemos que sacar espacios para nosotros, siempre tenemos que sacar, no sé, media hora para que te sentes a mirar a la pared y hagas estiramientos de yoga o 20 minutos cada día para que hagas abdominales, no sé, cualquier cosa, porque igual también pasa algo y que empezamos a caer en una rutina, en la monotonía, y esto empieza también a desatar algunos componentes que no son tan positivos en nosotros. Y en ese mismo orden de ideas, quisiera que nos contaras cómo empiezan las crisis. Sabemos que existen millones de trastornos mentales, de enfermedades, pero ¿cómo frente a una situación como esta, que digamos que nos pone en reto de adaptarnos, de desarrollar nuestras actividades en un solo espacio, cómo empiezan a surgir las crisis? Bueno, como bien tú lo dijiste al principio de la entrevista, es imprescindible la la flexibilidad mental y la capacidad que tenemos los seres humanos para adaptarnos y para la resolución de problemas. La crisis comienza cuando tenemos dificultades en hacer esto que acabo de mencionar. No necesariamente es que tengamos todos en este momento X trastorno. Es natural
es época en la que es natural que estemos fluctuantes emocionalmente, que a veces estemos tristes, que a veces estemos felices, que tengamos miedo o incertidumbre, que presentemos diferentes síntomas que la gente generalmente desde el desconocimiento incluso relaciona con la depresión, con la ansiedad, con un montón de cosas, pero es que precisamente lo que estamos haciendo con todas estas emociones tan fluctuantes, con todos estos estados anímicos tan cambiantes, es adaptarnos. El cuerpo está buscando formas de ajustarse y de acomodarse, de desarrollar esa flexibilidad para asumir todos estos cambios que estamos viviendo como sociedad y como individuos. Ahorita que mencionabas lo de la gestión del tiempo, también lo puedo relacionar con los hábitos, como el cambio de los hábitos también puede desarrollar, entre comillas, algunas crisis, porque el sueño está cambiando, entonces estamos acostándonos más tarde, levantándonos más tarde o viceversa, las rutinas cambiaron, los horarios cambiaron para muchas personas, la alimentación también tiene un giro gigante porque pues ya nos estamos alimentando todo el tiempo en la casa y esto implica también muchos cambios. Eh, entonces gestionar todo eso es muy importante para de alguna manera alivianar lo que de por sí es natural que esté pasando. ¿Me hago entender? Claro que sí, y creo que tocas un tema que me gustaría que profundizáramos un poco más, y es cómo nosotros podemos empezar a descubrir que hay factores que de verdad pueden ser pequeños indicios de un trastorno. Muy claramente los dices, estamos fluctuando, estamos teniendo cambios de ánimo, estamos teniendo cambios en nuestro comportamiento, pero entonces, ¿cuándo realmente nos tenemos que empezar a preocupar y darle un poco más de seriedad al caso? ¿Cuándo realmente podemos empezar a tener síntomas de un trastorno? Bueno, eso solo lo dirá un profesional de la salud. Sin embargo, acá podemos volver a traer a colación lo que hablábamos hace un rato sobre la capacidad de introspección. Cuando yo estoy atenta a mi cuerpo, a lo que me dicen mis pensamientos, mis emociones, yo puedo lograr identificar si es que en realidad estoy pasando por estados que son naturales o es que pasa algo más y que debo solicitar un acompañamiento profesional para asumir lo que está pasando. Entonces, cuando son estados muy ajenos a la persona o simplemente cuando la persona siente la necesidad de hablar, de expresar, de manifestar, de sacar algo que no entiende, algo que no le es fácil de llevar, eso también es una forma de, de entrar en crisis cuando no tenemos las herramientas y los profesionales en la salud mental estamos en la capacidad de acompañar y de construir con las personas esas herramientas desde sus particularidades y desde sus singularidades. Totalmente. Entonces, muchachos, acá a todos nuestros oyentes, quiero que hagamos un pequeño break, una pausa, y quiero recordarles algo. Quiero hacer mucho énfasis en esto que Sara nos está diciendo. Nosotros, como bien saben, somos parte de una institución educativa muy grande. El ITM es una institución que tiene una gran cantidad de dependencias que siempre están atentas a todos y cada uno de los miembros de esta gran comunidad. Recuerden que desde bienestar institucional existen muchísimos espacios, muchísimos programas de desarrollo humano, de desarrollo salud, socioeconómico, cultural, inclusive recreación y deportes, que son espacios que nos ayudan a que rompamos también esta monotonía, que a veces empezamos a caer en un bucle de repetir, repetir y repetir, o que necesitemos hablar, o que necesitemos un espacio acompañado de profesionales de la salud que nos den una orientación,
simplemente alguien que nos escuche, porque a veces necesitamos que alguien más nos escuche, no queremos hablar con la mamá, con el papá, con el hermano, con la novia, con el novio, necesitamos alguien más, alguien externo, alguien que nos pueda dar un punto de vista profesional, que nos dé la mano en este espacio. Entonces recuerden que existe una gran red y un gran espacio desde la Dirección de Bienestar Institucional para que ustedes aprovechen estos espacios. Recuerden que los pueden encontrar en el Instagram como Bienestar ITM o desde la página web de nuestra institución para que ustedes se apoyen en todos estos espacios. Sara, y volviendo contigo, pues toca hacer publicidad política pagada para los espacios que tenemos, porque muchas veces las personas los desaprovechan. Uno cuando está en la universidad, cuando es estudiante, incluso los docentes, administrativos y el personal, pues como que no le dan realmente la importancia a todos estos espacios que sacan, y si se llama bienestar es por algo, es porque quieren sacar un espacio para que tú estés bien, para que tu integridad, para que tu desarrollo humano funcione. Porque es que nosotros no solo somos entes que trabajamos y estudiamos, nosotros tenemos un sinfín de componentes que hacen que el ser humano sea eso que es, así sea imperfecto o superperfecto o lo que sea, pero nosotros tenemos que estar alimentándonos de un montón de cosas que nutran nuestro ser. Y en ese mismo orden de ideas, Sara, para un profesional de la salud, para alguien de tu rama y de tu profesión, ¿cómo es este hecho de tener que lidiar o de tener que afrontar tantas cosas de gente externa? ¿Cómo es esa carga que, no me tomes a mal la palabra carga, tomémoslo un poquito más metafórico, cómo es toda esta carga que las personas depositan en ti al tú escucharlas, al tú atender todas y cada una de sus historias, de sus situaciones? ¿Cómo es este proceso contigo? Bueno, es un proceso muy enriquecedor porque en la medida en que yo atiendo a una persona en consulta, también debo ir desarrollando mayor capacidad de introspección, de mirar y de diferenciar qué es mío y qué es de esa persona a la que estoy atendiendo. Hay un factor muy importante y es el apoyo al apoyo, y eso que dicen de que los psicólogos deben ir al psicólogo es completamente cierto. Uno también debe generar este espacio para ir y gestionar lo que a uno le esté pasando o lo que se pueda mover en el acompañamiento con los otros procesos. Entonces es hacerse cargo de un montón de cosas, ¿cierto? Si bien uno no se hace cargo de las cosas del consultante, uno se debe hacer cargo de uno mismo para poder acompañar a las personas de una forma clara y objetiva. Exacto. Siempre es un proceso de que uno tiene que ser muy consciente de todas las acciones y de todas las decisiones que uno toma, porque a la larga uno es el gestor de todos estos procesos. Uno decide cómo gestionar su vida. Uno es la única persona que sabrá si realmente estás con un día de pereza, o estás aburrido, o estás empezando a entrar en un cuadro un poco más severo donde pueden empezar a aparecer conductas depresivas o de ansiedad o de X o Y trastorno, ¿cierto? Cada uno es el único responsable de estos procesos. A mí me gustaría que nos hicieras alguna relación o alguna referencia de cómo podemos nosotros mismos empezar a ser conscientes de cada una de las acciones que tomamos. Me voy a hacer entender. Si yo empiezo a tener mucha ansiedad frente a algo, o si algo me empieza a molestar más que otro, ¿cómo yo puedo empezar a comprender si realmente estoy enfrentándome a un cambio, a un pequeño cambio momentáneo, algo que es del día, o si ya estoy yendo un poco más allá? Ahorita pues está muy de moda que las personas dicen, no, está deprimido o está ansioso, así, a la voz de nada y sin ir a un experto. Coloquial. De forma muy coloquial, exactamente. Todo el mundo empieza incluso hasta automedicarse, empiezan a tomar goticas relajantes o X cosa. ¿Tú cuál consideras que es ese primer paso que uno tiene que dar? Bueno, como lo dije hace un ratico,
también está muy fundamentado en el autoconocimiento, ¿cierto? ¿Qué tanto me conozco y qué tan notables son los cambios que percibo en mí? Y cómo los puedo asumir, ¿cierto? Cómo puedo empezar a identificar si es que en realidad me estoy sintiendo muy mal o si es que posiblemente sea algo pasajero, entre comillas. Ujú. Eh, con este tema que toca sobre el autodiagnóstico, la automedicación y todos estos autos que también son a través de una sobresaturación de desinformación que tenemos. La gente Ujú. se entra a internet y dice los síntomas que tiene y automáticamente internet lo diagnostica. Es que seamos muy objetivos y que tengamos conciencia muy crítica frente a esto, ¿cierto? Los síntomas, si bien se puede establecer como unas categorías, hay síntomas que cambian y puede que en realidad nos esté pasando otra cosa, que no sabemos cómo gestionar o que no somos conscientes. Entonces también es estar muy dispuestos y apoyarnos mucho de, de las redes que tengamos, de nuestra familia, de nuestros amigos, estar muy atentos también a lo que nos dicen, tener mucha apertura con ellos. Y si las personas a uno le empiezan a decir, mira, te siento muy irritable, te siento muy extraño, te siento muy diferente, no tomarlo como una crítica negativa, sino más bien como una alerta para mirarme y para examinarme a ver qué es lo que me está pasando y si es el caso, pues buscar espacios para gestionar lo que me esté pasando, bien sea a través de el deporte, la meditación, la espiritualidad o con un acompañamiento de un profesional. Sara, perfecto. Esa parte quería hacerle muchísimo énfasis porque hay muchas personas que están ahí, que a veces están solas, que a veces tienen miedo de tomar ese primer paso de afrontarlo, porque pues lo has dicho, no es fácil, es un proceso muy difícil. Asimilar que uno quiere evaluar qué está pasando con uno mismo es un proceso totalmente complejo. A mí me gustaría que habláramos un poquitico ya en esa parte sobre los factores que te empiezan a generar como una disonancia entre lo que haces. Por ejemplo, cuando las personas empiezan a tener como el remordimiento de que todo el día están pegados en el celular, pero que no son capaces de despegarse del celular, o que todo el día están pegados al computador, pero que así quieran o no tienen que estarlo. ¿Qué pasa con estos procesos cuando las personas empiezan a dar, voy a decirlo así, golpes de pecho por algo que hacen, pero que no son capaces de dejar de hacerlo? Ojo, esto no solo aplica para tecnología, entonces también aplica para estas personas que son adictas a fumar o que tienen las personas que tienen ansiedad por no poder salir. ¿Qué pasa con todas estas cosas que nos empiezan a generar esa disonancia cognitiva, que nos empieza a generar esa ansiedad de que si la hago, sé que está mal o sé que me estoy excediendo, pero no soy capaz de dejarlo? Sí, es como en cierta medida tener conciencia sobre que algo está pasando, sobre que tengo unos hábitos que quizás no sean los más beneficiosos, pero es la forma en que muchas personas encuentran para gestionar o atender, entre comillas, porque en realidad no es atender lo que está pasando. Inevitablemente los niveles de estrés van a subir. Cuando los niveles de estrés suben, pues también yo creo que todos sabemos que el sistema, el cuerpo humano, el sistema inmunológico, los sistemas endocrinos se van a debilitar. Esto nos hace más propensos a entrar como en un bucle, a enfermarnos, y por enfermarnos también hablo de la salud mental, a que nuestros pensamientos sean negativos, a que nuestras emociones y nuestros sentimientos no tengamos como herramientas para gestionarlos o canalizarlos o tramitarlos, a que nuestras relaciones interpersonales se afecten, porque entonces la convivencia con las personas que tenemos a nuestro alrededor va a estar como más en la cuerda floja, como dicen por ahí. Entonces es cuestión de atender y de
como decíamos ahorita hace un rato, gestionar los espacios. Si bien es muy importante hacer todas las tareas que tenemos cada quien por hacer, también es importante gestionar un espacio para el ocio, un espacio para la interacción con las personas con las que vivimos o para cualquier cosa. Entonces es, vale, soy consciente de que algo me está pasando, soy consciente de que no puedo dejar de fumar o que todo el tiempo estoy pegado a una pantalla, pero, ajá, ¿y qué voy a hacer con eso? ¿Me voy a quedar solo en ese nivel de conciencia o será que tengo una capacidad mayor y puedo desarrollar y potencializar algunas otras herramientas para mejorar como la flexibilidad mental y los hábitos y todas estas funciones que se ven alteradas en estos casos? Dentro de esa relación que estás haciendo con cómo nosotros mismos vemos lo que hacemos y lo que no, haces una relación a una palabra, a una frasecita que es pensamientos negativos. Y así suena charro, voy a hacer una comparación que estaba rodando por ahí en estos días. Llega una persona al psicólogo y el psicólogo le dice, ¿has tenido pensamientos negativos? Y el paciente le dice, lo normal. El psicólogo le responde, lo normal es no tener pensamientos negativos. Sara, hay muchas personas que en este momento, frente a su soledad, frente a la ansiedad de estar en la casa, empiezan a tener una serie de pensamientos negativos sobre el futuro, sobre qué va a pasar, sobre mi trabajo, sobre mi relación, no sé, por las personas que estén lejos de su pareja, por las personas que están con sus familias y no toleran estar con sus familias. ¿Qué pasa con esos pensamientos negativos? ¿Cómo podemos empezar nosotros mismos a lidiar y a tratarlos? Obviamente, para nosotros que no estamos inmersos en el área, no tenemos una formación pertinente, ¿cómo podemos empezar tan siquiera a minimizar el impacto que estos tienen en nuestra mente y en nuestro ser? Sí, bueno, por pensamientos negativos me refiero como a estos pensamientos que nos hacen quedar todo el tiempo en una misma postura, pero creo que todos los seres humanos podemos tener, entre comillas, lo que se denomina como pensamientos negativos, porque pues también hace parte de lo que somos. El asunto acá es cómo los podemos gestionar o tramitar, porque si bien es algo natural para las personas, los debemos atender es cuando se presentan en exceso, cuando todo el tiempo y todo lo que vemos, todo lo que sentimos, cada sensación y cada intuición que tenemos toma un matiz negativo. Entonces, una forma, por ejemplo, es sustituirlo por un pensamiento que nos muestre la otra cara de la moneda. Entonces, un ejemplo muy, muy coloquial es esto de, ay, es que qué pereza, empezó a llover. Pensarlo desde el otro lado de la moneda sería como, bueno, pero chévere también porque las plantas y los árboles necesitan el agua y el agua de la lluvia también es un componente clave en todo el sistema ambiental. Entonces es reconocer que la situación o el evento tiene dos polaridades y que no solo está la negativa, sino que también está el otro lado de la moneda y que tenemos toda la capacidad para explorar ambas partes. Me gusta mucho cómo planteas este ejercicio de ver el otro lado de la moneda. Es que ahorita muchas personas están así, necesitan darse cuenta que no es una cuestión de ser positivista o ver que hay caritas felices en todo el mundo, sino que No, también es necesario hacer como ese balance del 50-50 de las cosas. Que listo, mira, es que tu jefe está súper mamón y que no hace sino ponerte y ponerte y ponerte y ponerte trabajo. Entonces puedes también hacer la comparación, pero bueno, pues tan siquiera menos mal sigo teniendo trabajo y todavía pues puedo mantener y solventar mis deudas. Obviamente no hay que justificar acciones, pensamientos y factores negativos, tampoco hay que olvidarlos si se vuelven muy recurrentes, pero también es esa importancia de no quedarnos atascados ahí, como tú dices, también de darle esa otra mirada y esa otra perspectiva a todos estos factores, ¿cierto?
Sí. A mí me parecería muy bacano que nos hicieras como una recomendación de algún ejercicio que pudiéramos hacer para, si bien no es el hecho de ser positivista o no es el hecho de que siempre todo hay que encontrar algo positivo, porque a veces hay cosas que no tienen lado positivo por ningún lado. ¿Qué ejercicios podemos nosotros mismos gestionar para fortalecer y evitar caer como tanto en estos bucles negativos o en estos pensamientos tan que pueden empezar a bajarnos un poquitico de nota, que nos pueden poner un poco más irritables o molestos? Sí. ¿Qué nos puedes Eh, aconsejar? Creo que lo primero es identificar cuáles son esos pensamientos y en qué momentos llegan. Una Ujú. forma o una herramienta mm, que tenemos todos es la escritura. ¿Cierto? Tenemos a la mano un papel, un lapicero o incluso el bloc de notas del celular, lo que sea, y podemos hacer como una lista de cuáles son esos pensamientos recurrentes que estamos teniendo y, y empezar a pensar, a rememorar en qué momentos del día o en qué situaciones es que aparecen estos pensamientos, porque identificarlos es una clave súper importante en el proceso. Ya después de identificarlos, uno los puede empezar a gestionar de otras maneras, entonces incluso podría ser como un tipo de cuadro de comparación. Bueno, ¿cuál sería la contraposición de este pensamiento, entre comillas, negativo? ¿Cuál es lo positivo de esta situación? Al frente se puede escribir o no sé si me haga entender la idea, pero al momento de Claro que trabajar sí. los pensamientos intrusivos es, es muy factible hacerlo con una herramienta como la escritura, porque como pues decía hace un momento, la escritura, escribir cosas ayuda a aterrizar ideas y cosas que uno muchas veces tiene por ahí como en el aire, pero que no le presta atención y sin embargo todo el tiempo está ahí como haciendo ruido y generando malestar, eh, y pues en realidad lo podremos atender. Claro que sí, a mí me parece muy bacano esto que nos dices de escribir las cosas. Yo creo que así sea frente a pensamientos negativos o positivos o lo que sea, creo que uno de los mejores ejercicios que uno puede hacer todo el tiempo es sacar un ratico y escribir lo que uno piensa. Contarse así sea a uno mismo, no tiene que mostrárselo a nadie, pero este ejercicio de uno sentarse, a mí me parece súper bacano a mano, pues me parece que le da un poquito más de interacción a uno, más de intimidad, hace que podamos estar muchísimo más cercanos a nosotros mismos, hacer una revisión de lo que nosotros estamos haciendo, o así sea proyectar cómo fue el día. Esto me parece un Sí. ejercicio muy bonito y me parece algo que todos podemos hacer desde la comodidad de nuestras casas. Y Potencializa lo es, que ahorita hablábamos, Hernán, sobre la introspección. Cuando no sabemos cómo empezar a atendernos, a revisarnos, a mirar hacia adentro, una forma clave para hacerlo es escribir cómo me siento y lo que pienso, ¿cierto? Y de esta forma empezar a identificar cositas que quizás se están repitiendo, lo que está generando malestar, también lo que está generando bienestar, para mirar cómo me voy a empezar a mover con esto. totalmente, y yo creo que una de las mayores reflexiones que nos tenemos que llevar de este espacio es, primero, ser consciente de nosotros mismos. No hay mejor persona en el mundo que pueda saber si estás cambiando realmente que tú. O sea, tú sabes si solo estás de mal genio porque pasó algo o si realmente estás en una conducta un poco más todos los días, o si estás aburrido porque no has vuelto a ver fútbol o estás aburrido sin razón. Esa es, creo que, la primera reflexión que tenemos que hacer en este espacio. Y la segunda y más importante, creo que tenemos que empezar a hacer autogestión desde lo que tenemos. No hay que decir, no, es que no puedo salir a hacer ejercicio. Pues no sé, invéntate algo y coge una colchoneta y te sentás ahí en la sala, correr los muebles y hacer abdominales. O coges hojitas y ponete a dibujar, cualquier cosa. Creo que ese es el llamado principal que todos tenemos que hacer. Primero, ser reflexivos y segundo, ser recursivos, como podemos manifestar y expresar las cosas que tenemos. Sí, exacto.
Sara, a mí me gustaría que para terminar pues, este espacio, nos hicieras una última recomendación y una reflexión sobre cómo nosotros podemos lidiar la crisis, la ansiedad y tantas cosas que estamos afrontando en estos momentos durante esta situación de pandemia, durante esta cuarentena, durante estar separados de nuestros seres queridos, de no volver a ver a nuestros amigos, de no hacer nuestras actividades del común. Yo me atrevería a decir que esta época, aunque implica muchos retos y muchos cambios, también es una posibilidad. Y quiero ser muy reiterativa con la palabra posibilidad, porque es que nos abre también un panorama de, y formas para reinventarnos, para explorar cosas nuevas, para hacer cosas diferentes, para buscar retos, conexiones diferentes, incluso para conectarnos entre nosotros de formas diferentes. Y si bien ya no tenemos una relación física cercana con las personas que queremos y que hacían parte de nuestra cotidianidad, pues tenemos también otras formas de conectarnos. Y lo más importante es que tenemos la posibilidad de conectarnos con nosotros mismos y de empezar, como bien lo dijiste ahorita, de ser más reflexivos y de ser más recursivos antes que con cualquier otra cosa con nosotros mismos, para yo atender a los demás, para yo atender todas mis ocupaciones. Primero me tengo que atender a mí. Y partiendo desde eso, esto es una posibilidad que tenemos para encontrarnos y desencontrarnos con eso con lo que no sentimos tanta afinidad, donde el alma no vibra. Totalmente. Y a mí me gustaría también hacer una acotación sobre algo. Ahorita, pues todo el mundo está como que no, hay que aprovechar la cuarentena, hay que leer, hay que hacer ejercicios, hay que montar un emprendimiento, hay que hacer cursos. Pues si no te nace hacerlo, tampoco lo tenés que hacer, no tenés que responder a directrices sociales de algo. Si querés hacer pereza todo un día, pues aprovecha y hace pereza. Sí, Creo que es es muy darnos importante. permiso. Exacto, darnos permiso, encontrarnos a nosotros mismos, aprovechar y descubrir cosas que puede que nos gustan y nunca nos habíamos dado la oportunidad de hacerlos. Entonces, no sé, resulta que soy un excelente escritor y nunca me había dado la oportunidad de escribir. No hay que ser tan O obligados que, o que Claro, me dime. gusta, discúlpame Hernán que te interrumpa, pero No, también no te es el preocupes. hecho de disfrutar la actividad. Exacto. Entonces, ahorita cuando nos contabas que disfrutas dibujar, sentarte a dibujar, no necesariamente está relacionado con que seas diseñador. La gente dirá como que es porque eres diseñador y por eso lo haces bien y lo haces bonito, pero en realidad cuando utilizamos el arte y las expresiones creativas para gestionar Ujú. nuestras emociones, no se trata de que quede o no quede bonito, se trata más bien de desarrollar un canal eh, para nosotros mismos, para encontrarnos, para reconocernos, para aprender de nosotros. Eh, Igual que con la escritura, no se trata de que quede un texto coherente, de que quede un texto, no sé, de publicación de revista. Se trata es de encontrar un canal para liberar. Después de hacer estos ejercicios, uno queda como más livianito. Ujú. Sí, yo creo que eso a la larga es lo que nos puede ayudar a concluir este espacio. Eh, no veamos eso solo como la oportunidad de estar encerrados o aislados o separados o que no podemos hacer cosas, sino que veámoslo como la oportunidad, como el espacio para conocernos un poquito más, para entender cosas que no entendíamos de nosotros, para encontrar actividades que nos gustan, que nos motivan, que nos mueven, como dijiste tú ahorita, que nos hagan vibrar. Sara, me gustaría que compartieras, no sé, tus redes sociales, dónde se pueden comunicar contigo. Sara, como ya dijo, es una psicóloga, se especializa en la parte clínica, atiende pacientes, hace consultas.
Así que me gustaría que nos compartieras tus diferentes redes o en donde te podemos contactar para aquellas personas que estén interesadas en escucharte. Vale, me pueden contactar a través de Instagram, Psico Sara Jaramillo, psico.sara Jaramillo. Ujú. Y también a través de mi correo electrónico, sarajaramillo.hi@gmail.com. Igual acá por debajo en la descripción de este podcast vamos a dejar los daticos de Sara para que pues obviamente vayan y chismoseen, que conversen con ella, que busquen un espacio si necesitan hablar y encontrar cosas sobre cada uno de ustedes. Sara, a nombre de investigación formativa del ITM, de Ciencia en Pijama y de estas historias de científicos, te doy gracias infinitas por habernos acompañado, por habernos sacado este espaciocito, este ratico, para que conversemos sobre la mente, sobre el ser, sobre cómo nos comportamos y cómo lidiamos con todas estas cosas que nos pasan día a día. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Hernán, a ti por la invitación y al espacio por desarrollar este tipo de encuentros tan enriquecedores para toda la comunidad. Muchísimas gracias. Bueno, ustedes no olviden, siempre pásense la rodadita por acá en nuestras diferentes redes sociales, en Instagram, que somos Ciclos de Formación AMCTI, y en YouTube, que somos Automedición y Control en CTI TM. Siempre estamos haciendo divulgación de la ciencia, de la tecnología, de la innovación, del emprendimiento y de la creatividad. Este es un espacio diferente para que todos le demos una vuelta y una nueva visualización de lo que es la ciencia. Muchísimas gracias por acompañarnos a todos. Cuídense bastante.